Hola, hola a todos y todas. Os doy la bienvenida a este nuevo seminario web de la Federación Española de Enfermedades Raras, donde en esta ocasión vamos a presentar los resultados de la encuesta anual de las asociaciones de los socios que forman parte de la Federación Española de Enfermedades Raras. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra participación, que es un poco el motor de la acción de FEDER y sin la que nada sería posible. Como siempre, agradecer también a nuestros patrocinadores, al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y al Laboratorio Grifos, que nos permite también financiar este tipo de actividades de formación, y por supuesto al equipo técnico de FEDER que siempre están ahí trabajando duro para que esto siga adelante, ¿no? Hoy vamos a trabajar durante este tiempo del seminario sobre los resultados de la encuesta de FEDER al movimiento asociativo. Esta encuesta anual que cada año, a final de año, nos toca rellenar, que sabemos que es un esfuerzo para las asociaciones porque es un poco a veces larga y requiere cierta concentración y acumular muchos datos, pero que es muy necesaria porque fundamentalmente es a través de esta encuesta como FEDER también puede establecer su línea de defensa de derechos y su plan de acción, ¿no? Sin este trabajo que hacemos entre todas las asociaciones, pues evidentemente no podríamos definir nuestro rumbo y nuestro plan de acción, ¿no? Son diferentes las opciones que tenemos para recoger las necesidades que tiene nuestro colectivo, tanto las familias como las asociaciones, como es el servicio de información y orientación y el específico para asociaciones, pero en concreto la encuesta anual de socios, pues creemos que realmente es el elemento fundamental para que todo quede clarito y sobre todo para conocer la opinión directa de las asociaciones en torno a lo que son el decálogo de prioridades de FEDER. Bueno, yo no quiero enrollarme mucho más porque no es mi cometido, simplemente agradecer nuevamente vuestra colaboración y que hoy vamos a tener el apoyo tanto de Alba como de Mildra para ponernos al día con todos estos temas de los resultados de la encuesta, que habéis rellenado, por cierto, creo que 290 entidades y por eso también quiero felicitaros. Así que nada más, muchas gracias y seguimos aquí aprendiendo y compartiendo nuestras necesidades a través de la encuesta de FEDER. No sé si Alba o Mildra, os dejo la palabra. Bueno, comienzo yo. Muchísimas gracias, Andrés, por esta introducción. Bueno, muchísimas gracias a las asociaciones que estáis con nosotros, que además, bueno, veo que poco a poco se van sumando más. Es la primera vez que tomamos la iniciativa de haceros una devolución sobre la encuesta de resultados. Para nosotros es importante que podáis ver el valor y, digamos, cuál es el impacto, ¿no?, de los datos que nos ofrecéis y de vuestra participación, que además, bueno, pues ha sido en este año muy considerable y yo creo que eso también es importante de reseñar. Si os parece, ¿quién tiene? Mila, ¿tienes tú el control de la presentación? Sí. Te lo digo porque si la puedes poner en pantalla completa y comenzar a... Está en pantalla completa ahora mismo. Pues me temo que los compañeros a lo mejor del movimiento asociativo, porque yo personalmente no lo puedo percibir así. Rocío, ¿tú lo ves también así? No. ¿Queréis? Me falta que se quede en modo presentación. Bueno, si tienes cualquier dificultad, Milda, me dices y la comparto yo, ¿vale? Sin problema. Es que yo la veo en pantalla completa, ¿eh? Ya, pero no sé, avanzado. Por lo que nos dicen también en la Asociación de Hipertensión Pulmonar, tampoco lo perciben en... Prueba si no dejar de compartir y volver a compartir, Milda. Venga. A ver si eso ayuda. Bueno, yo mientras tanto, si no, voy a ir comenzando, ¿vale? Con la presentación. Porque nosotros organizamos nuestra labor de incidencia política en FEDER en base a 10 puntos del decálogo. Lo hemos denominado los 10 puntos del decálogo, pero estos 10 puntos no dejan de ser las mismas líneas que comprende la propia Estrategia Nacional de Enfermedades Raras, pero sobre todo también las mismas líneas que desde nuestra Alianza Europea Eurordis pues han ido trabajando primero en los programas de Europlan
y después también ahora en el programa Foresight 2030, que también he tenido la oportunidad en alguna ocasión de compartir con vosotros, y es el definir, ¿no?, qué futuro queríamos para el 2030 para que así se revisasen las recomendaciones de enfermedades raras que fueron publicadas por el Consejo, por la Comisión Europea en el 2009. Sabéis que esas recomendaciones publicadas por la Comisión Europea en el 2009 son las que han orientado la hoja de ruta de las estrategias nacionales de enfermedades raras en los 24 países de 28 que han desarrollado Estrategia Nacional de Enfermedades Raras, que nosotros además desarrollamos la primera estrategia nacional en 2009 y a continuación se fueron diseñando las estrategias autonómicas, y estos 10 puntos del decálogo, digamos que de algún modo amplían o sintetizan las recomendaciones y el Plan Nacional de Enfermedades Raras. Nosotros por este motivo comenzamos siempre por lo que llamamos el punto del decálogo, que se llama estrategias. Nosotros las estrategias en enfermedades raras entendemos como estrategia en enfermedades raras desde la resolución de las Naciones Unidas, que sabéis que acabamos de obtener y que uno de los principales impulsores ha sido España, también gracias al impulso que hemos desarrollado FEDER y su movimiento asociativo para que nuestro país pudiera estar involucrado en esta acción, y que también comprende a continuación la presencia o el desarrollo de un plan de acción de enfermedades raras a nivel europeo que sería publicado en 2024. Este plan de acción europeo en enfermedades raras para el 2024 está potenciado por ese estudio que os he dicho, el Foresight 2030, elevado por Eurordis, y es por el cual, bueno, pues digamos que un grupo de expertos y todas las alianzas a nivel europeo apoyan una serie de medidas y de mejoras que vienen como a actualizar las recomendaciones europeas del 2009 y que entonces sería la hoja de ruta que debemos de seguir los distintos países europeos en nuestras estrategias nacionales y en España después en nuestras estrategias autonómicas. Además de la estrategia europea, pues también tenemos, por supuesto, nuestra Estrategia Nacional de Enfermedades Raras, que a la vez guía las estrategias, los planes integrales de enfermedades raras en las diferentes autonomías, que si no me equivoco, ahora mismo ya tenemos, ¿no?, en funcionamiento 9 planes y 11 iniciativas autonómicas de concreción de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras. Por lo tanto, desde la línea de estrategias lo que hacemos es estrategia a nivel mundial, una estrategia a nivel europeo y estrategia a nivel nacional. Y después vamos concretando cada uno de los puntos de acción. No sé qué tal veis con la presentación. ¿Queréis que comparta yo pantalla mejor? ¿Todavía no veis? No. No, No te pues preocupes, no que sé, la verdad. la Vale. comparto Sí, yo, ¿vale? yo tampoco la veo Vale, en modo venga. presentación. Bueno, Vale. que todos los problemas sean estos. Venga, vamos para allá. ¿Estamos? Bueno, pues Sí, ahora sí. tal y como se estaba anticipando, vamos a comenzar por la parte de estrategias y planes autonómicos. A continuación seguiremos por registros, investigación, diagnóstico, tratamiento, centros de referencia, atención integral, formación, información, servicios sociales e inclusión. Nos lo vamos a repartir entre Milda y yo, porque Patricia Arias ha tenido un imprevisto personal y hoy no se va a poder conectar con nosotros. Como se señalaba, comenzamos por la parte de estrategias y este año en nuestra encuesta anual hemos querido preguntaros sobre cómo pueden contribuirse a la actualización de las políticas de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era argumentar a nuestro Ministerio de Sanidad la importancia de desarrollar un plan de acción a nivel europeo. ¿Por qué? Porque, como os comentaba, el plan de acción europeo que se espera que se adopte en 2024 va a ser adoptado o se prevé que sea adoptado mientras España tiene la presidencia del Consejo Europeo. Entonces, es muy importante que España se involucre, pero es muy relevante que los países con peso apoyen esta iniciativa de plan de acción. Esta iniciativa de plan de acción comienza este semestre con la presidencia francesa del Consejo Europeo, a continuación la va a tener República Checa, a continuación la va a tener Suecia y a continuación la vamos a tener nosotros, ¿vale? Y se supone que tiene que ser entonces cuando se adopte, porque en el 2024 hay elecciones al Parlamento Europeo. Entonces, si no se adopta ahora, tendríamos como que empezar desde el inicio. El poder obtener estos datos nos permitía no solo impulsar la acción a nivel europeo de que sea España la que
impulse este plan de acción, sino también contribuir a la campaña de nuestra Alianza Europea de Enfermedades Raras que se llamaba 1 millón de razones, ¿vale? 1 millón de razones también quería dar todas estas razones que justifican que aunemos fuerzas a nivel europeo para conseguir este plan de acción. Como sabéis, el plan de acción es muy importante para nosotros porque siempre hemos ido desarrollando políticas de enfermedades raras, digamos, a la cola de Europa, pero también es importante que España se involucre porque al final, si España se compromete, tiene que ir actuando en consecuencia. Entonces, si España se compromete al plan de acción, al final apoyará las recomendaciones de la armonización de cribado neonatal a nivel europeo, pudiéndose ampliar, ¿no?, la equidad a nivel estatal. Si España se compromete, al final contribuirá también a buscar diálogos tempranos, como veremos más adelante en todo lo referido a tratamientos. Entonces, aquí es lo importante de tener datos vuestros. Hemos tenido un 24% de las entidades que habéis contestado que sí, que tangibilizan, ¿no?, ese beneficio de trabajar a nivel europeo, y fundamentalmente esto se refleja en la participación en ensayos clínicos. Esto también es muy relevante porque tenemos unos programas de investigación, primero nacieron en el Horizon 2020 y ahora en el EGP, que son, como sabéis, consorcios de distintos países que para poder acceder a las grants, a las ayudas europeas, tienen que trabajar de manera conjunta. Después, a continuación, las redes europeas de referencia, seguido de obtener un diagnóstico por todo el trabajo que se está haciendo de intercambio de datos y de poder recibir también un diagnóstico desde especialistas a nivel europeo, y por último, el haber obtenido la administración de un tratamiento de uso extranjero. Entonces, hemos podido utilizar estos ejemplos, como os he dicho, bueno, pues para concretar, para alimentar la estrategia y para poder impulsar este compromiso de España en la acción a nivel europeo. Es muy importante, además, también cuando encontramos noes que no nos concuerdan o cuando identificamos el no sabe, ¿no?, porque eso también nos muestra que tenemos que proporcionar más formación o que quizá el cuestionario no era suficientemente explícito, y por tanto también nos permite, digamos, actuar y tomar iniciativas en consecuencia. El siguiente punto en el que os preguntábamos era sobre los registros. Como sabéis, en 2015 se publica la normativa que regula el registro estatal de enfermedades raras, que para nosotros siempre fue un gran logro, porque lo que implica tener un registro estatal de enfermedades raras es que tenemos datos de las comunidades autónomas sobre qué enfermedades y el número de enfermedades que hay dentro del Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Es importante que siempre diferenciemos lo que es un registro estatal de enfermedades raras que pertenece al Sistema Nacional de Salud de lo que son los registros de pacientes, porque precisamente estos son los que os venimos a preguntar. ¿Cuáles de vuestras patologías tienen registro de pacientes? Como sabéis, durante casi 6 años se ha estado desarrollando primero el cómo iba a funcionar este registro estatal de enfermedades raras, ¿vale? El registro estatal de enfermedades raras se nutre del registro del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del IER, pero no es lo mismo, ¿vale? Aunque están muy relacionados porque ha habido una gran participación por parte del IER, pero no es lo mismo. Esto tienen que ser siempre datos que dan las propias comunidades autónomas al Estado para aglutinar la información que disponemos de las 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas. Entonces, esta información primero lo que hicieron fue validar qué características tenían que tener los datos para poderlos precisamente incluir dentro de este registro. Esto es muy complejo porque hay fuentes de datos de toda índole, ¿vale? Desde fuentes de defunciones, desde fuentes de la historia clínica, bueno, distintas fuentes que si estuviera aquí Fer os lo explicaría muy detenidamente, pero no tenemos tiempo. Entonces, lo que hacen es poner en consenso qué tipo de fuentes de datos y cuándo los datos van a ser válidos. Y para eso han ido identificando una serie de patologías. Pues como os podéis imaginar, 22 de 6.172 que identifica Orphanet es mínimo, pero para continuar avanzando nosotros queremos tener también datos de dónde los pacientes podéis, como asociaciones, aportar información y dónde existen registros. ¿Qué nos hemos encontrado? Un 44% de NOES, un 25% de SIES, pero también nos llama la atención que un número muy elevado aludís a que estos registros son de carácter estatal. Entonces ahora nosotros tenemos que obtener más información para tener claridad sobre cuál es el nombre de esos registros y entonces poder aportar, por supuesto, esta información dentro del grupo de trabajo que regula el manual de implementación del Real Decreto de Registro Estatal de Enfermedades Raras, pero también para poder identificar que efectivamente
responde a un registro de pacientes. Entonces vamos a contactar con las 74 entidades para obtener esta información sobre cuál es el nombre de estos registros que sí que cuentan con casos confirmados de patologías. Vale, el paso para la siguiente y entonces le traslado el micrófono, ¿no? Le devuelvo la palabra a Milda para que os informe sobre investigación. Vale, pues en el área de investigación, por un lado, lo que queríamos preguntar era si nuestras entidades han desarrollado alguna convocatoria, es decir, si ellas hacen convocatorias competitivas. ¿Por qué? Porque una de las dificultades que habíamos identificado es que en España no tenemos un repositorio de proyectos de investigación para que se sepa dónde se está investigando y qué es lo que se está investigando. Solamente teníamos la iniciativa del MAPER, que es una iniciativa del CiberER, y lo que, bueno, lo hace de manera muy profesional, pero que no está consolidada. Pero siendo esta la única iniciativa que hay, pues sí que creíamos que todos los proyectos de investigación que se hiciesen de manera competitiva de nuestro movimiento asociativo, pues que podríamos incorporarlo ahí. Y de esta manera, pues enriquecer el MAPER con la acción que desarrolla nuestro movimiento asociativo. Y aquí podemos ver que son 30 las entidades que indicaron haber desarrollado convocatorias de ayudas competitivas de investigación en los últimos 3 años. Entonces ya el siguiente paso sería generar un enlace con esas entidades, contactarlas y ver cuáles han sido esos proyectos beneficiarios para poder reportar esos datos al MAPER. Y por otro lado, lo que preguntábamos también es si habían participado en alguna otra convocatoria que no fuese la suya, también en los últimos 3 años. Y aquí tenemos entidades que han participado como miembros del comité asesor, elaborando las bases, bueno, en distintas fases. Aquí también sería identificar cuáles han sido esas convocatorias para tenerlo como ejemplo para otros organismos de cómo incorporar la voz de los pacientes y tener esa experiencia del movimiento asociativo. Así que pasamos, si puedes, Salva, a la siguiente del diagnóstico. Bueno, en el caso del diagnóstico queríamos preguntar sobre 2 cuestiones principales. Una sobre el cribado neonatal y otra sobre la prueba del acceso al diagnóstico. En el cribado neonatal queríamos saber si las entidades sabían si su patología estaba incluida en algún programa de la Unión Europea de cribado y si conocían un programa piloto a nivel autonómico. Porque de esos programas, si está incluida en algún programa europeo, pues ya hay evidencia científica del programa de cribado. Y si es un piloto, pues de ahí también se puede obtener información. Y así con esa información, luego esa información nos permite justificar o avalar la solicitud de inclusión y ampliación del programa de cribado. Es verdad que han sido solamente 5% de las entidades las que indicaron que sí que conocían algún programa de este tipo, que correspondería a 13 entidades de las que participaron en la encuesta. Y hemos visto que algunas no sabían decir cuál es el país de la Unión Europea al que se refería ese programa. Con lo cual habría que hacer un análisis un poco más concreto para saber cuál era el país, ya como tenerlo como evidencia. Y de momento creemos que son 13 las patologías que sí que estarían incluidas en un programa de cribado neonatal en la Unión Europea. Por lo tanto, simplemente habría que indagar un poco más allí. Y en el caso de los programas piloto es algo más complejo porque no suelen estar publicados. Entonces sí que habría que contactar con las entidades también para que nos orienten un poco más, para saber dónde están esos programas piloto para estar pendientes de cuáles serían las publicaciones de sus resultados y poder utilizarlo como evidencia de cara a poder argumentar la necesidad de incluir ciertas patologías en los programas de cribado neonatal. Si podrías pasar a la siguiente, por favor. Sí. En cuanto al acceso al diagnóstico, lo que queríamos preguntar era las pruebas que las patologías tenían al llegar al diagnóstico y si son confirmatorias o no. Porque hay veces cuando hay una serie de pruebas que nos van dirigiendo a un diagnóstico, pero finalmente hay una prueba que nos dice si la enfermedad es una u otra.
Por lo tanto, primero se les preguntó a las entidades si para la patología que representaban existía una prueba de diagnóstico o no, y el 89% nos han indicado que sí. Y luego las entidades que han indicado que sí que existía esa prueba del diagnóstico, luego les preguntamos qué pruebas del diagnóstico se aplicaban y cuáles de esas pruebas eran confirmatorias del diagnóstico. Y lo que nos hemos encontrado aquí es que muchas de las entidades contestaban lo mismo en ambas preguntas. Por lo tanto, creemos que quizás ahí no sea nuestro movimiento asociativo quien nos pueda ayudar a discernir esa información, sino que quizás tendríamos que verlo a lo mejor con una persona con un conocimiento un poco más amplio de las pruebas diagnósticas de cada una de las patologías, de las pruebas confirmatorias, porque hemos notado que no han visto esa diferencia, o quizás nosotros no hemos planteado correctamente la pregunta, porque una cosa es ver qué pruebas se emplean para el diagnóstico de la enfermedad y otra ver cuáles de esas pruebas son confirmatorias. Y sí, el siguiente. Yo creo que es importante también señalar que sí que hemos hecho un filtro, ¿vale? Antes de dirigiros la encuesta, por ejemplo, cuando una asociación representa a un número muy amplio de patologías, porque o bien es de carácter generalista o lo que hace es representar eso a un grupo, pues, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Neuromusculares, pues entonces no han participado directamente en algunas de las preguntas, ¿no? Siempre se ha intentado que sean representantes de una patología específica, porque si no, claro, también induciría error. Pero aun con todo y con eso está la heterogeneidad de nuestro movimiento asociativo, que hay algunas cuestiones que, bueno, pues que todavía tenemos que ir precisando, ¿no? Mediante el funcionamiento para que la próxima vez podamos garantizar que tenemos ese grado, ¿no? de certeza y de precisión que señalaba Milda. En cuanto al punto de tratamiento, esto pertenece a un estudio anterior, ¿vale? Precisamente este sí que fue dirigido a la totalidad del movimiento asociativo para conocer cuáles eran las principales dificultades de acceso a medicamentos financiados o no financiados que existían entre el movimiento asociativo a partir de su propia casuística. Entonces aquí lo que nosotros queremos es que cuando hablamos de la falta de equidad en el acceso a los fármacos, pues sepamos exactamente dónde está el problema de acceso, si está antes de que se comercialice o después de que se comercialice, o si es en el acceso a estos fármacos en situaciones especiales, ¿no? Situaciones especiales, os recuerdo que son aquellas de uso extranjero, uso compasivo y en indicaciones diferentes a las que está para las que está el medicamento comercializado. Lo que nos encontramos es que había dificultades de acceso totales al tratamiento de un 31% en medicamentos financiados y en un 53% de los casos en medicamentos no financiados. Y esto, claro, si no están financiados, eso implica que están accediéndose a través de situaciones especiales. Concretamente, dentro de los sí financiados, es decir, una vez que el medicamento ya está comercializado en España, eso significa que una vez que la Agencia Española del Medicamento y del Producto Sanitario ya ha valorado positivamente con el proceso actual de posicionamiento terapéutico el producto, y luego además se ha reunido el Consejo Interministerial de Fijación de Precios y le ha fijado un precio y por tanto ya está dentro de la cartera de servicios de nuestro Sistema Nacional de Salud, existen dificultades de acceso en un 60% por desabastecimiento, tomada en consideración que este cuestionario se desarrolló también hace ya unos cuantos meses y que podía también venir influenciado por toda la situación del COVID. Que existe otro tratamiento sustitutivo no financiado, que hay ausencia de profesionales que estén prescribiendo este medicamento, que hay problemas de conocimiento y derivaciones o que no hay prescripción por parte del facultativo. En cuanto a los no financiados, pues o bien se está pendiente, es decir, que todavía se está negociando la fijación y el precio, o todavía puede ser incluso que esté aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, pero no haya llegado a España la solicitud de inclusión en el mercado, o en un 67% que no esté financiado por lo que se llama la resolución expresa de no financiación, es decir, que no lo ha aprobado la
cartera básica de servicios y sin embargo hay algunas autonomías que aunque lo podrían acceder a ello de forma directa, no están adoptando esta decisión porque a nivel estatal no se ha aprobado la financiación. La utilidad fundamental que tenemos es, aparte de poder identificar claramente dónde están las dificultades de acceso y no solo decir que las familias que conviven con enfermedades raras no pueden acceder a los tratamientos y a los fármacos, sino el motivo por el cual es también que luego nosotros participamos de distintas acciones de incidencia política, conferencias, congresos y así podemos llevar una casuística específica y dirigirnos a vosotros, por ejemplo, si estamos buscando precisamente casos de desabastecimiento, pues tener claramente identificado, ¿no?, una base de datos de quienes estáis atravesando esta dificultad. Bueno, concretamente aquí podéis ver de manera más precisa cuáles han sido las distintas actuaciones que hemos hecho a partir de cada uno de los datos. Pues cuando teníamos desabastecimiento consultábamos primero con la Agencia Española del Medicamento y el Producto Sanitario, no vaya a ser que hubiera alguna alternativa, ¿no?, y pudiéramos apoyar y asesorar a la asociación. Cuando existía falta de conocimiento del facultativo sobre el medicamento, bueno, pues dar herramientas a la asociación o a la persona en cuestión, o al caso en cuestión para que puedan disponer de estos datos. Si existe una prescripción médica por criterios clínicos, pues también desde un punto de vista jurídico el poder ejercitar el derecho a una segunda opinión médica para la confirmación del diagnóstico. Cuando hay falta de profesionales especializados que prescriban este medicamento, bueno, pues o bien seguir insistiendo o buscar el profesional adecuado. Y cuando se trata de una denegación de acceso por alternativa terapéutica más costosa, pues siempre reclamar a título individual, también desde un punto de vista legal, donde ha de ser el especialista que prescribió quien alegará los motivos exactos para dicha prescripción. En cuanto a los no financiados, bueno, pues poco podemos hacer. Efectivamente hay que esperar a que se haga un acuerdo de cierre de negociación y ahí seremos más mediante la parte de incidencia política, la cual seguiremos trabajando para impulsar a cortar los tiempos en la negociación y fijación de precios. Y bueno, en cuanto a los productos no farmacológicos, precisamente, bueno, pues hacen alusión a la siguiente, creo, ¿no? El siguiente que lo va a presentar Emilda, que es el de atención integral. Y volviendo a la parte de centros y unidades de referencia y redes europeas de referencia, los datos que hemos querido solicitar era, por un lado, queremos conocer si realmente existe una difusión y una sensibilización sobre la utilidad de los centros y unidades de referencia, pero también la existencia de las redes europeas de referencia. Una de las principales dificultades que nos encontramos a través de vuestro feedback y a través del servicio de información y orientación es que en muchos casos no existe un conocimiento suficiente por parte de los facultativos de la existencia de estos centros o por parte de la administración tampoco no hay un impulso, ¿no?, de que se utilicen estos medios. Entonces, bueno, el primer objetivo, como os decía, es solicitar a la administración un seguimiento mayor por parte de las derivaciones a los CESUR, pero también dar difusión de la importancia de utilizar tanto centros y unidades de referencia como las redes europeas de referencia. Lo que nos hemos encontrado es que ante la pregunta si hay dificultades de acceso al hospital elegido dentro de los CESUR que atienden a la patología que representa, es que hay dificultades de acceso en un 50%. Y también nos hemos encontrado un importante porcentaje de asociaciones que muestran no tener información, lo que también nos señala, ¿no?, el valor de desarrollar acciones formativas. En lo que se refiere a las redes europeas de referencia, hemos preguntado a todas las que respondían que sí disponían de una red europea de referencia si existían dificultades de acceso, entonces en primer lugar si existía una adecuada cobertura por parte de las redes europeas de referencia, nos han indicado que un 27% sí, un 37% no, pero también un 36% que no dispone de esta información. Claramente lo que sí que se nos está demostrando es que la información es confusa y que no hay claridad a la hora de acceder a las redes, porque incluso cuando hay redes existen dificultades y en muchos casos cuando hay redes se desconoce que existe en estas redes.
Por otra parte, bueno, esto ya es atención integral. Milda, te devuelvo Vale, la palabra. La primera cuestión que queríamos analizar desde la atención integral de FEDER era cuántas de nuestras entidades federadas realizaron en los últimos 3 años alguna solicitud dentro de lo que se refiere a la cobertura de cartera básica del Sistema Nacional de Salud. Y como podéis ver aquí, pues el 22% sí ha realizado alguna solicitud, concretamente 9% ha realizado una y 13% más de una. ¿Qué tipo de solicitudes han sido estas? Pues destacan sobre todo la prestación farmacéutica, prestaciones de salud pública y atención especializada. Es decir, estas han sido las solicitudes identificadas en mayor medida por las entidades. Si podrías darle a la siguiente, por favor. Bueno, luego por otro lado queríamos solicitar información sobre si dentro de la entidad y la patología con la que trabaja se requiere o no de servicios de rehabilitación. Y aquí el 79% de entidades indicaron que sí, que necesitaban del servicio de rehabilitación. ¿De qué tipo de rehabilitación se precisa? Pues las más destacables han sido la rehabilitación ortopédica, la neurológica y la pediátrica. Si podrías pasar a la siguiente. También quisimos ver cuáles de estos servicios de rehabilitación eran prestados por el Servicio Nacional de Salud. Aquí también destaca la ortopédica y la pediátrica. Es decir, las entidades verifican que estos servicios de rehabilitación efectivamente son prestados por el Servicio Nacional de Salud. Bueno, ¿cuáles serían entonces los próximos pasos o la utilidad de estos datos? Pues ahora tendríamos que ir un paso más, ir un poco más a la especificidad, ¿no? Teniendo este conocimiento ya de cuántas entidades precisan de servicios de rehabilitación, por ejemplo, pues tenemos que ver ahora qué tipo de solicitud ha sido, cuáles han sido los cauces, en qué punto se encuentra la solicitud en este momento. Tendríamos que hacer también un análisis más exhaustivo en cuanto a los servicios de rehabilitación. Por ejemplo, han sido 102 entidades que indicaron que precisaban de rehabilitación ortopédica y 62 de esas 102 indicaron que lo consiguen mediante el Servicio Nacional de Salud. Entonces también habría que ver de qué forma las restantes 40 entidades, de qué forma obtienen ese servicio de rehabilitación. Entonces es una información interesante que se podría desgranar. Pero en general estas preguntas nos permiten ver conocimiento de las entidades sobre ciertos tipos, sobre si ciertos tipos de servicios de rehabilitación formaban parte o no del Sistema Nacional de Salud. ¿Podrías pasar a la siguiente? La formación e información. Sí, yo solo, sí, Mila, si te parece que completarte que también para nosotros ha sido de gran utilidad esta información porque también nos ha permitido que cuando se ha aperturado el periodo de consulta para las alegaciones a la ampliación de cartera básica de servicios, pues nosotros ya conocemos qué entidades te habéis realizado aportaciones a estas solicitudes de audiencia, ¿no? o de consulta pública en circunstancias anteriores, entonces nos ponemos en contacto con vosotros para poder incluir también dentro de nuestra solicitud cualquiera de las necesidades que vosotros habéis detectado previamente, ya sea a nivel autonómico o a nivel estatal. Perdona, Mila, continúa. Sí, perfecto. Pues por otro lado, desde el área de formación e información de FEDER se han formulado 2 preguntas con el objetivo de conocer las materias existentes relacionadas con los conocimientos clínicos, sociales y educativos dentro del catálogo de titulaciones universitarias y no universitarias. Por lo tanto, en primer lugar, se ha preguntado si la entidad ha participado, conocido o colaborado en los últimos 3 años en alguna titulación específica que aborda alguna enfermedad rara en general. Bueno, pues solamente 15% ha indicado que sí conocía o participaba en alguna. Concretamente 8% en una sola y 7% en más de una. Así que son muy pocas las entidades que conocían, participaban o colaboraban en alguna acción formativa. Y también se preguntó cada cuánto se impartía. Y en ese sentido, la mayoría tiene la modalidad anual, destacando también 8 entidades que indicaron que era sin temporalidad predeterminada
y otras 6 entidades que eran de una única edición, me han dicho. ¿Cuál sería la utilidad de estos datos? Pues de toda esta información recabada nos quedamos también con que hay entidades que pertenecen a comunidades autónomas donde FEDER tiene presencia, pero que han indicado que no conocen ninguna acción formativa, por ejemplo, como sucedió en Extremadura o Murcia. Por lo tanto, los datos de la encuesta nos indican que si bien es verdad que hace falta más formación en algunos casos, pero también hace falta mejorar el conocimiento sobre la formación ya existente. Entonces, el siguiente paso pues sería preguntar a esas entidades que contestaron que sí que conocían esas actividades formativas, pues saber cuáles eran. Porque también, dado que la encuesta estaba diseñada de tal forma que la mayoría de las preguntas eran de tipo cerrado, pues no hemos podido conocer los nombres de esas titulaciones. Por lo tanto, el siguiente paso pues, va a ser contactar con esas 34 entidades que han dicho que sí que conocían o participaban en alguna titulación para poder identificarla. Y como propuestas de trabajo que surgen a partir de estos datos, probablemente las más inmediatas a corto o medio plazo pues serían las dos primeras. Esto es elaborar una base de datos actualizada de las acciones de formación que se realizan en España. Y también planteamos identificar las necesidades de formación en materia de enfermedades raras en relación con las líneas estratégicas de los planes de atención autonómicos de las personas con enfermedades raras. Y a medio y largo plazo planteamos a través de FEDER Creer empoderar a los pacientes a través de acciones formativas en políticas sociosanitarias, también formar a los profesionales a través de la administración pública y también incrementar la formación de grado, posgrado y especializada en enfermedades raras. La siguiente, por favor. Vale, el objetivo detrás de las 3 preguntas que se hicieron desde el área de servicios sociales fue fomentar la equidad en el acceso a las prestaciones desde el grado de discapacidad. Y bueno, aquí tenemos 3 gráficos. La primera pregunta que se hizo se refería a si las entidades conocían las distintas ayudas individuales para la mejora de la autonomía personal en distintas comunidades autónomas. Y podemos ver que solo el 26% ha indicado que sí. El resto, por lo tanto, desconoce las ayudas individuales existentes, lo que también nos ha llamado la atención. Y los que indicaron que sí que conocían, pues nosotros queríamos ver qué tipo de ayudas eran, qué tipo de ayudas conocían. Y aquí podemos ver que las más conocidas como ayudas han sido las gafas, el tratamiento bucodental y productos técnicos para favorecer la comunicación. Es llamativo que las entidades destaquen, por ejemplo, el tratamiento bucodental porque en la mayoría de los territorios esta ayuda no está vinculada a la discapacidad. También es llamativo que 18 entidades de las que decían que sí que conocían alguna ayuda en la primera pregunta, pues no han podido identificarla en la segunda. Y la tercera pregunta de los servicios sociales pues se refería al territorio, concretamente en qué comunidades autónomas esas ayudas no estaban incluidas, no estaban cubiertas. Y aquí también nos llama la atención cierto desconocimiento, ¿no? Porque 36 entidades indicaron no saberlo y 11 entidades que no estaban cubiertas en ninguna comunidad autónoma. Sin embargo, en todos los territorios, de una manera u otra, sí que está cubierto, aunque varía dependiendo del territorio. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, la conclusión que podemos extraer de estos datos es que el 74% de las entidades que contestaron la encuesta desconocen la existencia de las ayudas individuales vinculadas a la discapacidad por territorios. Pero que además las que indican conocerlas, pues las ayudas que identifican realmente no están vinculadas a la discapacidad, como era el ejemplo del tratamiento bucodental. Además, pudimos observar que de las 21 entidades que participan junto a FEDER en el programa SIO por tener un servicio especializado,
pues han respondido 20 y de esas 20, 10 indican conocer las ayudas derivadas del grado de discapacidad y las otras 10 pues dicen que no las conocen. Así que una vez más nos enfrentamos a ese problema del desconocimiento sobre las ayudas derivadas del grado de discapacidad. Por lo tanto, una de las necesidades que se plantea desde FEDER pues es trasladar a las administraciones autonómicas, por un lado, las conclusiones destacadas, por ejemplo, en el informe abordaje de enfermedades raras en discapacidad que se elaboró en FEDER a finales del año pasado, donde analizamos las diferentes tipologías de ayudas por territorios. Y también el informe de resultados de esta encuesta para que valoren las acciones de mejora de visibilidad de estas ayudas. Y para mejorar el conocimiento de la información de nuestro movimiento asociativo, pues planteamos compartir también ese mismo informe sobre discapacidad elaborado por FEDER, porque contempla ese análisis de esas ayudas individuales en varios territorios autonómicos. Y por supuesto incluir esta información en los webinars, por ejemplo en el webinar sobre el nuevo baremo de discapacidad o desarrollar algún webinar más específico sobre ayudas. También llevar a cabo formación sobre estas ayudas en las escuelas o en foros autonómicos o también en las jornadas de puertas abiertas que estuvieran más concretamente enfocadas en los diferentes territorios. La siguiente pasamos entonces a la inclusión. Y por último, desde el área de inclusión, se realizaron algunas preguntas sobre la inclusión educativa concretamente. Y la finalidad principal con la que planteamos esta consulta es para tener un mapa sobre qué entidades realizan un trabajo complementario de cobertura de necesidades del alumnado, con el objetivo de poder solicitar a las administraciones que cubran esas necesidades en su totalidad. Las preguntas que planteamos han sido, en primer lugar, si la entidad ha desarrollado en los últimos 3 años proyectos educativos que den cobertura a las necesidades del alumnado de forma complementaria. Principalmente pues destaca el 75% de las entidades que dicen que no hace implementación de estos proyectos educativos. El 11% sí que desarrolla un proyecto educativo y el 10% varios proyectos. En cuanto a la tipología a la que corresponden estos proyectos, pues destaca que 41 entidades llevan a cabo proyectos de asesoramiento del profesorado, 28 entidades llevan a cabo intervención socioeducativa y 7 intervención sociosanitaria. Y por último, también se preguntó si tenían convenios de colaboración con la administración para el desarrollo de esos proyectos educativos. Y aquí el 81% de las que desarrollan proyectos han dicho que no colaboraban con la administración. Si podrías pasar a la siguiente, por favor. Bueno, entonces la utilidad de estos datos es que en FEDER nos llamó la atención pues eso, que la gran mayoría de las entidades no llevaba a cabo proyectos educativos y las que sí llevaba a cabo algún proyecto, pues la mayoría no tenía convenios de colaboración con la administración. El siguiente paso pues sería interesante y conveniente indagar más en ese motivo de por qué las entidades no desarrollan ese tipo de proyectos. Si es porque ya existe una cobertura total de las necesidades por parte de la administración, si es porque no es una prioridad de la asociación o cualquier otro motivo. Entonces, teniendo las respuestas de cada entidad que participó en la encuesta, pues podemos estratificarlas quizás, viendo si se enfocan en una enfermedad de adultos o porque es una entidad formada recientemente, entender un poquito más esa realidad, el porqué, los motivos. En fin, hacer ese análisis que nos ayudará a concretar, pues eso, el por qué no se lleva a cabo esos proyectos educativos. Y otro plan a seguir por parte de FEDER pues sería solicitar a 2 de las administraciones de las 4 comunidades donde destaca el desarrollo de los proyectos, que sería la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, donde más proyectos de este tipo se desarrollan, pues poder incluir
asesoramientos al profesorado en los planes de formación del profesorado en la temática de enfermedades raras en el ámbito educativo. Así que eso. Bueno. Con esto, ¿no? Daríamos finalización un poco, ¿no? A modo de conclusiones. Bueno, pues identificamos información de gran utilidad para desarrollar nuestra incidencia política, pero también nos ha ofrecido una orientación sobre a dónde dirigir también nuestras acciones formativas y también sobre dónde continuar indagando, ¿no? Dentro de esta investigación, dentro de estos cuestionarios de conocimiento de nuestro movimiento asociativo, para obtener datos más precisos que nos permitan ahondar en la cuestión, pero que también justifiquen alguna de la información que quizá no nos cuadra, ¿no? O que necesitamos verificar. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, Rocío, que hayáis identificado. Pues de momento estaban haciendo comentarios sobre lo positivo que es que se que se haga este análisis y que luego se les explique y se les cuente. La pregunta como tal no se ha lanzado, todos han sido comentarios en esta línea. Muy bien, bueno, pues entonces de todos modos lo que quedamos, ¿no? Siempre es a disposición vuestra a través del correo de SIO Asociaciones para cualquier pregunta o cualquier cuestión de profundidad, tanto sobre el cuestionario o sobre cualquiera de las acciones que podemos emprender a partir de los datos que ofrece el cuestionario. Bueno, muchas gracias a todos. Rocío, nos damos por concluido, ¿no? El webinar. Sí, estaba esperando unos minutitos por si alguien hacía algún comentario, decía algo al respecto, pero sí, si no, daríamos por concluido. Pero Andrés quiere comentar algo, sí. Nada, si me permite, Salva, simplemente bueno, agradecer a todas las asociaciones que han participado y sobre todo agradecer el esfuerzo de contestar la encuesta. Todos sabemos que es difícil y que lleva su tiempo y su esfuerzo, y yo creo que los resultados se pueden ver en lo que hemos conocido hoy, ¿no? Quizás a lo mejor para que luego nos podamos situar en nuestras propias comunidades autónomas, quizá a lo mejor de algún tipo de dato segregado por comunidad autónoma también podría ser interesante, pero bueno, para otra ocasión. Sí, algunos de los equipos lo han hecho y sin embargo lo podemos ampliar, ¿eh? Por supuesto que además como vamos a poner a disposición el documento para los socios, al igual que la grabación, pues esto lo podemos, si Milda nos señala que lo podemos obtener, para los grupos que se pueda, se podría incluir. Muy bien. Pues eso, muchas gracias a todos. Venga, gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.